Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4, dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a orar al Señor. Señor y Dios nuestro, alabamos tu precioso nombre, te damos gracias, oh Dios, que tú nos das este privilegio, este gozo de poder adorarte, poder exponernos a tu palabra. Señor, te necesitamos. Quien ha de predicarla para exponerla con sabiduría, con valentía, con amor, y los que escuchan para recibir esta palabra y aplicarla. Señor, ayúdanos a todos los que estamos aquí. Trae esta palabra, obra en nuestros corazones. Para el avance de tu reino te lo pedimos, para la gloria de tu nombre, por Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Cuando buscamos algo, lo hacemos bien porque nos obligan a buscarlo, o bien porque nosotros queremos buscar esa cosa. Y suponiendo que nadie nos obliga, sino que nosotros queremos buscar esa cosa, podemos hacerlo por dos motivos. Simplemente porque lo necesitamos o porque sin necesitarlo queremos tener algo. Y lo buscamos, aunque no lo necesitemos. Bueno, en el caso de buscar las cosas de arriba, de las que nos habla Colosenses capítulo 3, versículo 1, debemos buscarlas por estos dos últimos motivos que he dicho. Porque las queremos y porque las necesitamos también. Bueno, os podéis imaginar el título que le he puesto a este sermón: Buscad las cosas de arriba. En los últimos 3 sermones de esta serie hemos visto algunas de las falsas enseñanzas que propagaban los herejes dentro de la iglesia de Colosas. Vimos el legalismo, el misticismo y el ascetismo. Pues bien, después de exponer y denunciar a esos herejes y sus falsas enseñanzas, al principio del capítulo 3, Pablo resume, en estos primeros 4 versículos, qué debemos hacer ante todas esas filosofías, huecas sutilezas, tradiciones de los hombres y, en general, falsas enseñanzas. Dice, en el versículo 1, buscad las cosas de arriba. No lo que esos herejes buscan. No, buscad las cosas de arriba. En este sermón vamos a considerar lo siguiente. Primero veremos quiénes son los que pueden buscar las cosas de arriba. En segundo lugar, qué son las cosas de arriba. En tercer lugar, veremos que tenemos que poner la mira o buscar las cosas de arriba. En cuarto lugar, veremos qué nos espera si buscamos las cosas de arriba. Veamos entonces, en primer lugar, quiénes son los que pueden buscar las cosas de arriba. El versículo 1 comienza con una cláusula condicional. Dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo. Si habéis resucitado con Cristo. Sea lo que sea que signifique el buscar las cosas de arriba, hay una condición necesaria para poder realizar tal cosa: resucitar con Cristo. Si alguien quiere buscar las cosas de arriba, imaginaos que alguien quisiera buscar las cosas de arriba. Bueno, yo no sé muy bien qué significa eso, pero quiero saber, quiero aprender. Parece ser algo bueno el buscar las cosas de arriba. Muy bien, amigo. Ciertamente es algo muy bueno y necesario. Ya lo veremos más adelante, que es buscar las cosas de arriba. Pero antes hay algo fundamental, imprescindible, que debe suceder en tu vida. Resucitar con Cristo. Resucitar con Cristo. ¿Pero qué significa esto? Bueno, ante todo, no significa o no se refiere a una resurrección física de la persona. ¿Por qué? Porque habla
nuestro texto, en tiempo pasado. Dice, habéis resucitado. Pretérito perfecto compuesto, pasado. Y sin embargo, ellos no habían resucitado físicamente. Los colosenses no habían resucitado físicamente. La resurrección física ocurrirá en el futuro, en la segunda venida de Cristo. Así que aquí, resucitar con Cristo se refiere a una resurrección espiritual. Es lo mismo que dijo Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, con Cristo, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. La palabra de Dios describe a todo ser humano como muerto espiritualmente desde que nace. Sí, nace, tiene vida física, pero al mismo tiempo está espiritualmente muerto a causa del pecado. El hombre es un pecador que está totalmente separado, alejado de Dios. No quiere saber nada de Él ni de su palabra. Esta es la condición de todo ser humano desde que nace. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no enfermos, no malheridos, muertos, dice la Escritura. Es en este sentido que estábamos espiritualmente muertos. Pero, gracias al Señor Jesucristo y su obra redentora, Él nos dio vida espiritual, a los que hemos creído en Cristo. El Señor nos ha dado vida espiritual y entonces nosotros creemos en el Señor, vamos a Él humillados y arrepentidos. Por eso, cuando dice en Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, se está refiriendo a una resurrección espiritual. Y esta resurrección espiritual no es otra cosa que la obra de regeneración del Espíritu Santo que obra quitando los corazones de piedra de las personas y poniendo corazones de carne. Obra en los corazones de los pecadores. Esta es la resurrección espiritual, la obra de regeneración del Espíritu Santo en los pecadores. Antes de que tú puedas buscar las cosas de arriba, tú tienes que reconocer tus pecados, que eres un pecador, que mereces la condenación, el sufrimiento eterno por causa de haber pecado contra un Dios santísimo y purísimo. Tienes que humillarte delante del Señor y creer que solo por Jesucristo podrás ser perdonado y salvado del infierno, porque solo Cristo puede pagar la deuda, el castigo que tú mereces por tus pecados. Y esto te llevará al mismo tiempo al arrepentimiento de tus pecados. Así se mostrará que el Espíritu Santo ha obrado en tu corazón. Así será evidente que Dios te ha resucitado espiritualmente. Dios te ha resucitado, si buscas al Señor, significa que Dios te ha dado vida espiritual. No podemos buscar a Cristo si el Señor no nos da vida, primero. Un muerto no busca nada, está muerto. Entonces, primero tiene que dar vida al Señor. Tiene que obrar esta resurrección espiritual. Y entonces busca al Señor. Tú busca al Señor Jesucristo. Te arrepientes de tus pecados. Estarás mostrando que Dios te ha dado vida espiritual. Entonces es que podrás buscar las cosas de arriba. Por tanto, ¿quiénes son los que pueden buscar las cosas de arriba? Los que ya han resucitado con Cristo, es decir, los que han sido convertidos por el poder del Espíritu Santo y por tanto han creído verdaderamente en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Esta es la condición. Si pues habéis resucitado con Cristo. Si tenéis vida espiritual, entonces es que podréis buscar. Hermano, los muertos no buscan. ¿Habéis visto algún muerto que se levante a buscar algo? Ay, se me ha perdido el reloj, voy a buscarlo. Voy a buscar ayuda. No, los muertos no buscan ayuda. Tiene que obrarse esta resurrección espiritual para buscar las cosas de arriba.
Bueno, veamos en segundo lugar, brevemente, ¿qué son las cosas de arriba? En Colosenses, capítulo 3, versículo 1, dice que las cosas de arriba están donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Y cuál es ese lugar? El cielo. El cielo. Dice en Marcos capítulo 16, versículo 19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Cristo está sentado a la diestra de Dios. Marcos 16, 19 nos dice que es el cielo, es el lugar donde está el Señor. Fue recibido el Señor Jesucristo arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. De modo que esas cosas de arriba son las cosas celestiales. Son las cosas que tienen que ver con Dios y con su reino. Son las cosas que tienen que ver con Dios y con su reino. Esas son las cosas de arriba. No es el universo, o las nubes, o las estrellas. No. Son las cosas que tienen que ver con Dios y con su reino. Vamos a ver ahora en tercer lugar, y aquí estaremos más tiempo, que tenemos que buscar o poner la mira en las cosas de arriba. Tenemos que buscar nosotros, los que hemos resucitado con Cristo, los creyentes. Tenemos que buscar o poner la mira en las cosas de arriba. Dice Colosenses 3:1, buscad las cosas de arriba, y el versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba. Ambas exhortaciones son un mandato, no es una opción, no es algo meramente aconsejable. Pues sería bueno que pusierais la mira en las cosas de arriba. Pablo no dice esto. Poned, buscad. Está en imperativo. Es algo que Dios nos manda que hagamos, hermanos. Y ambas exhortaciones podemos considerarlas sinónimas. Alguien podría señalar que hay un pequeño matiz de diferencia, pues una se refiere a una búsqueda más activa, y lo de poner la mira, pues se refiere a algo más contemplativo, más meditativo. Bueno, puede ser que haya algún matiz de diferencia, pero no vamos a entrar en ese debate ahora. Ambas expresiones significan prácticamente lo mismo. De modo que se nos manda buscar o poner la mira en las cosas de arriba. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? ¿Qué significa esto? ¿Salir a la calle, ponernos así, mirar al cielo? No. ¿Qué significa? Bueno, en primer lugar, significa, en la práctica, que tenemos que buscar a Dios mismo. Buscar a Dios. Si buscar las cosas de arriba, si las cosas de arriba son las cosas relacionadas con Dios, con su reino, lo primero que significa el buscar o el poner la mira en las cosas de arriba es que tenemos que buscar a Dios mismo. Y buscar a Dios mismo implica, entre otras cosas, que debemos esforzarnos por conocer más de Él, de su ser, de su carácter, de sus atributos. Esto es lo que significa en la práctica. Una de las cosas que significa buscar a Dios. Conocer más de Él, de su ser, de su carácter, de sus atributos. Sí, la revelación general, es decir, la creación, ya nos revela algo de Dios, su eterno poder y deidad, su sabiduría, pero para conocer más profundamente el carácter, los atributos, el ser de Dios, tenemos que ir a la revelación especial, que es su santa palabra, la Biblia, las Escrituras. Por supuesto, en esta tierra nadie podrá llegar a conocer todo el ser de Dios, nadie podrá alcanzar a comprender en su plenitud todos los atributos de Dios. Dice en Romanos 11, 33 y 34, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios. No se puede enviar una sonda y ver hasta dónde llegan los juicios de Dios. Como cuando se envía una sonda al mar, ¿no? A ver cuán profundo es el mar. No. No hay límites. Cuán insondables
son sus juicios e inescrutables, no podemos escrutarlos. Sus caminos, a ver dónde están los límites de los caminos de Dios. O cuáles son exactamente todos sus caminos. No podemos. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Pregunta retórica. Respuesta evidente. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Nadie. Ningún ser humano. No obstante, aunque nuestras mentes finitas no alcancen a conocer y entender en su plenitud todo el ser de Dios, sí que se nos manda a procurar conocer más de Él. Dice en Jeremías capítulo 9, versículo 24, «Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová». No podemos entenderlo en su plenitud, pero Dios nos manda que nos esforcemos por conocer más de Él, de su ser, de su carácter, sus atributos. En Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10, ya lo vimos en su momento, dice: «Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios». No solo creciendo en el conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, creciendo en el conocimiento de Dios también. Hermanos, tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. No conformarnos. Yo sé que Dios es un Dios trino, ¿eh? 3 personas, un solo Dios, 3 personas. Y sé que Dios es sabio, Dios de amor, justo, ¿no? Soberano. Hay más atributos de Dios. Crecer en el conocimiento de Dios. Desde luego, como vemos en estos versículos que acabo de leer, todo ese conocimiento de Dios debe llevarnos a alabar al Señor, a adorarle, a obedecerle en todo. Debe ser un conocimiento experimental, no solo para tenerlo aquí en la mente y poder alardear delante de otros. Mira, pues yo sé que Dios es por esto, mira, aquí dice la Biblia, No. Cuidado con el envanecimiento. Es un conocimiento que nos lleve a la práctica, pero es un conocimiento. Tenemos que conocer primero, tiene que llegar a nuestras mentes el conocimiento de Dios. ¿Cómo podremos alabar y darle gracias al Señor en medio de una situación difícil, por ejemplo, si no conocemos bien lo que la Biblia nos enseña acerca de la soberanía de Dios? No podremos. Primero tenemos que tener ese conocimiento y eso nos llevará, por la obra del Espíritu en nosotros, nos llevará a aplicarlo cuando sea el momento, la situación. ¿Cómo podremos amar verdaderamente si no conocemos cómo es en verdad el amor de Dios? Hermanos, muchos dicen que conocen el amor de Dios, pero no lo conocen realmente. No conocen cómo es el amor de Dios tal y como se revela en las Escrituras. Ellos se hacen una idea de cómo es el amor de Dios, de cómo es Dios. Igual nosotros podemos tener conceptos o ideas equivocados. Y decimos, no, yo conozco la soberanía de Dios, conozco la justicia de Dios, y la omnipotencia de Dios, y la omnisciencia de Dios, pero puede que no lo conozcamos realmente. O si lo conocemos, no lo aplicamos, no lo ponemos en práctica. Hermanos, el conocimiento de Dios, de su ser, de sus atributos, hasta donde se nos ha revelado en las Escrituras,
hasta donde nuestra mente alcanza a comprender, es fundamental, es básico, es importantísimo para que podamos glorificarle y servirle como Él quiere que lo hagamos. Recomiendo aquí un libro, Arthur Pink, Los atributos de Dios. ¿Lo has leído alguna vez? Te ayudará a entender lo que la Biblia enseña acerca de los atributos de Dios. Hermanos, ¿cómo podemos crecer en el conocimiento? Sí, eso nos tiene que llevar a la práctica, lo sé. Tenemos que clamar al Señor para ponerlo en práctica, pero ¿cómo vamos a crecer en el conocimiento de Dios, de su ser, si no nos esforzamos por leer las Escrituras, por empaparnos de la palabra de Dios, lo primero, pero también por leer buenos libros que nos ayuden a entender la predestinación, un libro de Loraine Bodner, y habla de la predestinación de Dios. Dios es soberano, Dios ha ordenado y predeterminado todas las cosas. Pues vamos a crecer en el conocimiento de eso, de esa doctrina, la soberanía de Dios. Así que buscar o poner la mira en Dios implica procurar conocer más de Él, de su ser, de sus atributos, de su carácter. Pero buscar a Dios mismo también implica clamar al Señor continuamente, orar a Dios cada día. Mira qué dice Primero de Crónicas, capítulo 16, versículo 11. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. ¿Qué es esto de buscar el rostro de Dios? ¿Dios tiene rostro? Pues si Dios es espíritu. Aquí se está refiriendo a clamar a Dios, buscar a Dios en oración. Y dice continuamente. Tenemos que buscar al Señor en oración para humillarnos ante su presencia y su poder y recibir el poder en Cristo, por Cristo, recibir el poder para agradarle, para servirle cada día, para poner en práctica el conocimiento que tenemos de su ser, de sus atributos. Tenemos que orar al Señor, buscar al Señor en oración. Tenemos que buscar a Dios en oración para recibir el perdón en y por Cristo que necesitamos a causa de nuestros pecados. A los incrédulos, por ejemplo, dice el Señor en Isaías 55, versículos 6 y 7, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El impío podrá buscar a Dios porque previamente el Espíritu Santo ha obrado en su corazón. Ha sido previamente resucitado a nueva vida por Cristo Jesús, como vimos antes. Dice aquí, este versículo de Isaías, dice primero, deje el impío su camino, y después es que se volverá a Jehová. Ese dejar el mal camino y los pensamientos inicuos lo podrá hacer porque el Espíritu Santo ha quitado previamente el corazón endurecido y ha puesto un corazón de carne. Ezequiel 11, 19 y 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Esto del corazón de piedra, el corazón de carne no es algo que se han inventado los teólogos, ¿eh? Está en la Escritura. Es lo que enseña la palabra de Dios. Ezequiel 11, 19 y 20. Ciertamente es la obra del Espíritu de Dios. Como dice en Romanos 3, 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces,
Si el impío deja su camino, es porque el Señor ha obrado en su corazón. Pero deja su camino, si Dios ha obrado en él, deja el mal camino, los pensamientos inicuos, y entonces se volverá al Señor. ¿Cómo? En oración. En oración. ¿Qué tiene que hacer el impío, el incrédulo? Clamar a Dios. Buscar a Dios. Clamar a Dios. Humillado, arrepentido de sus pecados, confiando en Jesucristo como su Salvador, pero tiene que orar. Tiene que humillarse. Bueno, la salvación no viene porque, se asisten a los cultos, ¿no? Escuchan las predicaciones, como yo escucho las predicaciones y yo asisto a los cultos todos los domingos, de alguna manera, poco a poco, ya soy salvo. No, ¿tú te has humillado alguna vez delante de Dios en oración? ¿Has clamado a Dios? ¿Humillado, arrepentido por tus pecados? Esto es para los niños, y los jóvenes, y para todos nosotros, y para todo el que me escuche. Si nunca te has humillado, nunca has clamado a Dios, nunca has pedido perdón a Dios, nunca le has dicho al Señor, creo en el Señor Jesucristo, confío en Cristo para la salvación de mi alma, que Él murió por mí. Si no lo has hecho, no eres un verdadero, no eres creyente, no has creído en el Señor, no. Por mucho tiempo que tú lleves asistiendo a los cultos y, o tus padres sean creyentes. Buscar a Dios significa orar al Señor, clamar, buscar su rostro. Pero a los creyentes también se nos llama a buscar cada día el rostro de Dios en oración para hallar el perdón que necesitamos a causa de nuestro pecado remanente. Fijaos que dice en Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, o sea, está hablando a creyentes, ¿no? Retengamos nuestra profesión. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16, acerquémonos a los creyentes, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entre otras cosas, hallar misericordia y gracia por causa de nuestros pecados, para que el Señor nos perdone nuestros pecados. Tenemos nosotros, hermanos, también que buscar a Dios en oración. Esto es lo que implica buscar a Dios, conocer más de Él, buscarle en oración. Pero, en segundo lugar, buscar o poner la mira en las cosas de arriba no solo implica o significa buscar a Dios mismo, también significa que tenemos que buscar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Dice Mateo 16, versículo 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Qué buenas intenciones tenía Pedro. ¿Sí o sí? Muy buenas intenciones. ¿Tú qué estás diciendo? ¿Que vas a ir a ser muerto? ¿Que te van a coger los sacerdotes, los escribas y te van a matar? No, Señor, pues no vayas para allá. Nada de esto te acontezca.
muy buenas intenciones. Ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, Señor, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Ay, ¿me llamas Satanás? ¿Qué cosa mala te he dicho? Pero lo he dicho por tu bien, Señor. ¿Alguno de nosotros se atreve aquí a recriminar estas palabras del Señor Jesucristo? Yo no me atrevo. Él es Dios. Pues le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hermanos, no debemos juzgar o actuar en base a lo que a mí me parece más correcto, más adecuado. No. Tenemos que dejar que nuestros pensamientos y nuestras acciones sean guiados, moldeados por la santa voluntad de Dios que está revelada en las Santas Escrituras. Hermano, es así. No pensemos en las buenas intenciones. Bueno, las buenas intenciones están bien, pero ese no es el filtro o la decisión final. El filtro para juzgar si algo está bien o está mal es la palabra de Dios. Y Pedro no puso la mira en la palabra de Dios, en lo que Dios decía en su palabra, en lo que estaba profetizado, en lo que tenía que hacer el Mesías. No. Pedro no tenía su mente en eso. Ahí estaba el problema. Y le dijo que él era tropiezo. Hermanos, poner la mira en las cosas de arriba, buscar las cosas de arriba, no es pensar en las buenas intenciones que yo tengo para el reino de Dios. No. Es pensar primera y básicamente qué quiere Dios que haga. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo tengo esta buena intención. Yo tengo este buen deseo, según yo pienso. Bien, ok. ¿Eso es conforme a las Escrituras? ¿Esa es la voluntad de Dios? ¿Eso es lo que Dios quiere para mi vida, para mi matrimonio, para la iglesia? No, pues voy a esperar que Dios me hable. No, Dios no te va a hablar a tu oído. Es las Escrituras, es la palabra de Dios. Ahí habla el Señor. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué cosas son estas las que no se ven? Las cosas celestiales. Buscar o poner la mira en las cosas de arriba significa buscar a Dios mismo, buscar su voluntad, y también, en tercer lugar, significa que tenemos que buscar el reino de Dios. El reino de Dios. Mateo capítulo 6, versículos 31 al 33. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Pregunto, ¿el reino de Dios tiene que ver con Dios? Sí. Estas son las cosas de arriba.
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, tenemos que buscar los intereses del reino de Dios. Tenemos que buscar primeramente el avance del reino de Dios, no nuestros propios gustos o intereses o deseos. Hay algo que me temo que tristemente está pasando, por lo que uno escucha, por lo que uno ve, algo que tristemente está pasando hoy en día. Y es que Dios, el reino de Dios, ya no es el centro de la vida de muchas personas. La iglesia de Dios, bueno, la iglesia, sí, la iglesia en tercer lugar, cuarto, quinto, en fin, ahí está en la lista. Y no se le da importancia a la iglesia de Dios. ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué son mis intereses? ¿Qué es lo que me conviene? ¿Sacrificarme por el pueblo de Dios? ¡Uf! Ya veremos. Poner la mira, buscar las cosas de arriba, significa, entre otras cosas, buscar el reino de Dios, el avance del reino de Dios. Y no nos afanemos tanto por nuestros proyectos, planes o cosas materiales, que queremos más cosas materiales. No, busquemos el reino de Dios. Alguien podría decir, bueno, no, pastor, a ver, yo no estoy afanado por la comida ni el vestido. Yo estoy bien, no estoy afanado por la comida ni el vestido. Sí, puede que no estés afanado por estas cosas, pero puede que estés afanado por otras cosas materiales o temporales de este mundo. Puede que estés afanado por el entretenimiento, o afanado por conseguir fama, prestigio, o afanado por tu propia comodidad, o afanado por conseguir tus propias metas, a costa de el reino de Dios. ¿Piensas primero en ti mismo o en los intereses del pueblo de Dios? Cada uno tiene que responderse esa pregunta, con honestidad delante del Señor. Pregunto, ¿sabes lo que es el sacrificio por la iglesia? Para el avance del pueblo, del reino de Dios, para el bien del pueblo de Dios. Bueno, yo no estoy diciendo que no lo sepamos, estoy haciendo la pregunta. Y nos examinemos. Y si hay en nuestros corazones este deseo de sacrificarnos, de buscar el reino de Dios, esto está genial. Pues vamos a mejorar en eso, ¿vale? Vamos a crecer. Y ser como esas ovejas de las que hablaba el pastor Jorge Castañeda, ¿no? Esas ovejas que están dispuestas a servir. Y si el pastor les dice, no, gracias hermano, por ahora no, por aquí, ¿verdad? Pues ovejas dispuestas igualmente a servir, es decir, a sujetarse a sus pastores. Porque también los hay que el reino de Dios, servir al reino de Dios y hacer muchas cosas. Y el pastor conoce a esa persona o conoce las circunstancias y las frena. Entonces esas personas se molestan. Así no están sirviendo al avance del reino de Dios. Así no están ayudando al avance del reino de Dios. Todo en su justa medida. Bueno, por último, en cuarto lugar, veremos ¿qué nos espera si buscamos las cosas de arriba? ¿Qué nos espera si buscamos las cosas de arriba? Dice en Colosenses capítulo 3, versículos 3 y 4.
porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si buscamos las cosas de arriba, aquí y ahora ya tenemos la vida eterna. Ya tenemos la vida eterna. Los que hemos sido resucitados con Cristo, los que estamos buscando las cosas de arriba, tenemos vida eterna. El Señor nos ha dado vida eterna. Los que hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado y hemos sido perdonados por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo, ya tenemos la vida eterna por el sacrificio del Señor Jesucristo, como dice en Juan capítulo 6, versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. No dice tendrá, dice tiene. El que verdaderamente ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador y Señor, ya tiene aquí vida eterna. Por eso dice que vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vuestra vida, viene a decir, vuestra vida eterna está asegurada con Cristo por su persona y por su obra perfecta en la cruz. No es que el Señor nos ha salvado, pero bueno, no se sabe si alcanzaremos la vida, si estaremos con el Señor para siempre o no. No. Ya hay seguridad. Ya tenemos vida eterna, aquí y ahora, y por supuesto la seguiremos teniendo cuando partamos de este mundo. Pero esa vida eterna no será con el mismo cuerpo que tenemos ahora. Si ponemos la mira en las cosas de arriba, no solo tenemos vida eterna, sino que en el día del juicio final nos espera la glorificación. ¿Qué es esto? Pues es la resurrección que se llevará a cabo cuando nuestro Señor Jesucristo regrese a esta tierra, donde nuestra alma se unirá a un cuerpo glorificado, incorruptible, ya sin ningún resquicio de las consecuencias del pecado. Y así en cuerpo y alma viviremos eternamente en la presencia del Señor, ya sin pecado. Esta es la glorificación. Y viviremos para siempre con el Señor en cuerpo y alma. Dice en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 42 y 43, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. La glorificación. Resucitaremos en gloria, los que en verdad hemos sido salvados por la gracia de Dios. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Todo nuestro ser será glorificado. Esta es la glorificación, hermanos. Por eso dice en Colosenses capítulo 3, versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si buscamos las cosas de arriba, si perseveramos en buscar, en poner la mira en las cosas de arriba, estamos mostrando que Dios ha obrado en nuestros corazones. Entonces, ¿qué es lo que nos espera? Vida eterna, glorificación. Bueno, digo esto para consuelo y ánimo. La palabra de Dios nos exhorta, nos reprende muchas, pero también nos trae ánimo y consuelo también, las Escrituras. El Señor nos anima por su palabra. Pero hay que buscar las cosas de arriba. El que persevere hasta el fin, dice el Señor, ese será salvo. Ese estará mostrando que en verdad Dios obró en su corazón, el Espíritu Santo obró en su corazón. Es salvo. Tenemos esta responsabilidad de buscar las cosas de arriba. Bien, ya para concluir, un par de aplicaciones prácticas. Primera aplicación. Hermanos, clamemos a nuestro Señor para que nos ayude, nos fortalezca para buscar o poner la mira en las cosas de arriba. Hermanos, no nos dejemos arrastrar por las cosas temporales de este mundo, por muy lícitas que sean, hasta el punto que nos olvidemos de buscar las cosas de arriba, o no las busquemos con mucho deseo.
Primero a los Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y en el capítulo 6, versículo 12, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Hermanos, hay muchas cosas lícitas en esta vida, en este mundo, que podemos hacer. Pero no nos dejemos dominar por esas cosas que son temporales y que pueden desviar nuestra mente, nuestros corazones, de la búsqueda de las cosas de arriba. Y en vez de buscar a Dios mismo, en vez de procurar crecer más en el conocimiento de Dios, de su ser, de sus atributos, en vez de estudiar más las Escrituras, en vez de leer buenos libros cristianos, nos la pasamos todo el tiempo viendo vídeos. O saliendo a pasear, o yendo a tal sitio, a tal otro sitio. Cosas que se pueden hacer, que yo no estoy diciendo que no hagamos, que se pueden hacer. Pero hermanos, no nos dejemos dominar por ellas. Hasta tal punto que nos alejen o nos aparten de buscar las cosas de arriba. Y ya no busco tanto a Dios en oración. Y ya no me preocupo tanto por las necesidades, por ejemplo, de la iglesia, del reino de Dios. Hermanos, ¿cómo puede ser, por ejemplo, un ejemplo? ¿Cómo puede ser que un cristiano se olvide un día de orar al Señor, pero no se olvide de encender su móvil y ver qué ha dicho el móvil? Y ver qué hay en el WhatsApp. No me olvido del WhatsApp. Pero hoy estoy muy cansado para orar a Dios. Sí me he acordado, pero estoy muy cansado. Eso no es posible, hermanos. ¿No os dais cuenta? ¿Qué piensa Dios si actuamos de esa manera? ¿Qué crees tú que piensa Dios si actuamos de esa manera? Tengo buenos libros cristianos que están ahí cogiendo polvo. Pero mira, el móvil está como una patena, limpísimo. Y ahora que está el sol, ¿no? El verano, pues hay que salir a andar y a dar paseos y ir para acá, para allá y salir por aquí. Pero eso está genial. Pero si yo salgo a andar, a caminar, a dar un paseo, que está muy bien, 2, 3 horas al día, no puedo dedicar yo 5 minutos para leer una página de un libro. Bueno, nosotros una vez lo cronometramos, lo hice. En un devocional familiar con mis hijos. Nosotros, en casi todos, hay algunos que no, pero en casi todos los devocionales familiares, antes de empezar, cada uno tiene un libro y leemos una cara. ¡Una cara! No la página por delante y por detrás, no, una cara. ¿Sabéis de media cuánto se tarda en leer una cara de un libro? Un libro de tamaño medio, ¿no? Así, más o menos. Y con una letra, pues, más o menos como esta. Y normal, quiero decir, una velocidad normal, entendiendo lo que uno lee. ¿Sabéis cuánto se tarda? Unos 3 minutos. ¡3 minutos! Tú no puedes separar 3 minutos de tu día para leer una cara de una página de un libro. ¿Tú sabes cuántas páginas te has leído? ¿Cuántas páginas te has leído? Si haces eso todos los días. El año tienes 365 días. Vamos a poner que haya 65 días que tú no leas. ¿Vale? Vamos a ponerlo. Y los otros 300 días sí has leído.
¿Sabes cuántas páginas te lees? Porque como has leído solo una cara, te has leído 150 páginas. 150 folios. Bueno, que serían 300 páginas realmente, ¿no? Hay libros que tienen menos de 300 páginas, ¿eh? 3 minutos al día, ¿eh? Hermano, yo aquí no estoy obligando ni forzando a nadie a leer. No. Estoy apelando a vuestras conciencias. Y a la mía, la primera. Porque yo tengo que forzarme en esto también. En buscar las cosas de arriba. En poner la mira en las cosas de arriba. Y podemos hacer otras muchas cosas. Pero mira, 3 minutos. Si te cuesta y tienes que leer más despacio, mira, 5 minutos. Pero pastor, yo ya he leído la Biblia. Muy bien. Añádele a tu lectura de la Biblia 5 minutos de tu vida. Repito, no estoy forzando, ni obligando, ni presionando a nadie, pero sí vuestras conciencias. Y ya que cada uno vea qué tiene que hacer. Segunda aplicación. Mi querido niño, joven, adulto, busca las cosas de arriba. No mires exclusivamente lo que ven tus ojos físicos. No busques únicamente las cosas materiales o temporales de esta vida. Sí, hay muchas cosas lícitas que podemos disfrutar aquí y ahora, pero aún esas cosas lícitas no te servirán para nada, ni te las podrás llevar cuando mueras y tengas que presentarte ante el tribunal de Dios. No podrás. Busca a Dios, busca su voluntad, busca su reino. Para ello tienes que empezar por humillarte delante del Señor Jesucristo, arrepentirte de todos tus pecados y creer que solo pueden ser perdonados por el sacrificio de Cristo en la cruz. Solo Cristo puede perdonar tus pecados. Cree en Jesús como tu Salvador y tu Señor y entonces serás salvo. Busca a Cristo y lo encontrarás. Búscale de todo corazón. Mateo 7, versículos 7 y 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. El que busca a Cristo de todo corazón, lo halla. Si tú te humillas delante del Señor Jesucristo, si tú confías en Él, si tú clamas a Él, Él no te echa fuera, no te rechaza. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Vamos a orar al Señor. Padre eterno, Dios santo, creador del cielo y de la tierra, alabado y engrandecido sea tu nombre. Señor, te queremos dar muchas gracias por tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad, tu amor. Gracias, Señor, que tú eres paciente con nosotros y no nos pagas conforme a nuestros pecados. Oh, Señor, te suplicamos que tú obres en cada hermano y hermana aquí, para que te busquemos a ti, para que te busquemos en oración, para que busquemos hacer tu voluntad, para que busquemos agradarte en todo, para que busquemos el avance de tu reino. Ten misericordia de nosotros, Señor. Que no nos dejemos dominar por ninguna de las cosas lícitas de este mundo.
Obra con poder en medio de tu pueblo y tenga misericordia de aquellos entre nosotros, niños, jóvenes, adultos, que no te conocen. Ten misericordia de ellos. Obra en sus corazones para que busquen las cosas de arriba. En el nombre precioso de Cristo te suplicamos todo esto. Amén, Señor.